Muy buenos días, estudiantes del curso de Antropología Económica. Mi nombre es Germán Fernando Medina Ricaurte, soy el director del curso de Antropología Económica. Hoy, 4 de mayo del 2024, iniciamos nuestra tercera web conference. Yo pertenezco a ECACEN, estoy ubicado en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, y trabajo en el CEAL José Acevedo y Gómez, en donde cuando estén en Bogotá o los que están en Bogotá desean pasar a algún apoyo de carácter académico, con el mayor de los gustos, dentro de mi conocimiento está a disposición de todos ustedes. Hoy pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el contexto de la economía, o sea, ese tema grande, un tema muy grueso. Pero antes que todo quiero pues saludar a Duan Felipe Contreras que está presente, Jessica Chirley Garzón, David Giovanni Clavijo, Johan Esteban López, a Mackenzie Volkova Smirnov, a Brandon Steven Pineda, a Lizeth Rosero Cáez, a Yaini Lizeth Campos, a Laura Vanessa Sáenz y a Yanira Riveros Yepes. Para el día de hoy, eh, el método de trabajo es el que siempre hemos venido utilizando. O sea, voy a estar haciendo una pequeña disertación y en la medida que surjan inquietudes de lo que vamos hablando, pues, es oportuno que levanten la mano y con el mayor gusto de los gustos, yo pues les concedo la palabra para que aclaremos las inquietudes. Al final de esta charla, vamos a revisar un poquito el tema de la actividad, que pues es una actividad muy blanda, la he denominado así, porque da una gran libertad a que el futuro economista pueda pensar más allá de lo que piensa el docente. Entonces, por eso es de que si ustedes ven, cuando hablemos de allí van a preguntar, pero Germán, ustedes dicen que hagamos una entrevista. Eh, pero no nos da un formato, no nos dice cómo. Y entonces es lo que vamos a mirar al final, porque es importante que ustedes sean libres en poder ejercer ese proceso de aprendizaje. Como siempre, les recuerdo, de mi parte nunca habrá una recriminación o un reproche por si no piensan como pienso yo. En mi curso la construcción mental es libre y por eso es que desarrollo este tipo de actividades. Volviendo a nuestra charla del día de hoy, vamos a hablar de las competencias a desarrollar. En esta parte, especialmente en esta parte del curso, lo importante es que ustedes puedan identificar las capacidades, fortalezas, recursos y posibilidades de su grupo social, tanto en términos materiales como culturales, con respecto a su participación en la economía local y regional y por ende global. ¿Eso qué implica? Implica que este nuevo economista al que estamos formando, él no tan solo se va a limitar o debe tener no tan solo la limitación de las fórmulas matemáticas de las ecuaciones de regresión en Y, X, Y, no tan solo los modelos macroeconómicos, ni tampoco los modelos microeconómicos, sino que tenga una capacidad mucho más allá de poder identificar o tener esos elementos de percepción. Por lo tanto, dentro de este aparte, vamos a hablar un poquito de la antropología en contexto y vamos a reforzar algo que ya hemos hablado, de la reciprocidad, don, solidaridad y todo esto ligado a las relaciones sociales. En otras palabras, lo que se pretende no es que el centro sea la parte monetaria de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. No, sino que el centro de toda la economía debe ser las relaciones entre los seres sociales, como somos seres sociales. Es un proceso nada fácil, es un proceso complicado.
Cuando hicimos la praxis de la antropología económica, que fue lo que vimos en la anterior fase, es claro para todos nosotros que quedaba que la antropología es un modelo que hace unos análisis teórico y comparado de la realidad. Básicamente, se comparan los diferentes sistemas económicos entre los reales y los posibles. Los modelos económicos posibles son todos aquellos que la economía tradicional ha estudiado. Podemos decir neoliberalismo, podemos decir globalización, podemos decir socialdemócratas, perdón, podemos decir modelos socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede comparar con la realidad. Y ahí pues vamos a ver que los modelos de pronto comienzan a tener disonancia en la realidad. De ahí la importancia de poder ver este tipo de curso. Una parte interesante es cómo se consolida en el concepto de la antropología económica. Ya vimos que están los antropólogos, que son los que investigan a la sociedad y inicialmente ellos miraban la estructura sociopolítica de las comunidades. Y eso pues fue muy interesante y fue importante. Les pido un segundo que es que me está sonando, ya, está sonando un teléfono y eso me, me desestabiliza un poco. Entonces, aquí ya llegamos a que durante la evolución de los antropólogos, habían unos que eran antropólogos históricos, habían otros antropólogos que se denominaban investigadores sociales. Sin embargo, cuando la antropología comienza a a ver que hay unas relaciones económicas que son reales, que son verificables y que sería interesante estudiar, comienza a aparecer el concepto de antropología económica y eso en donde vimos que se desarrollaron unos importantes debates sobre qué era, cómo funcionaba y todo. Esto pues va a tener una complejidad, básicamente. Por ejemplo, en Latinoamérica y particularmente en Colombia, la antropología ha sido poco explorada. La pregunta sería, ¿por qué ha sido poco explorada? Sencillo, porque nosotros por allá en 1991 adoptamos un modelo de economía neoliberal con el doctor Serge Gaviria, que nos dijo bienvenidos al futuro. Y también si hacemos un poco más de reflexión histórica, en la Constitución de 1886 era una constitución formada alrededor de la economía clásica de la economía, con unos enfoques un poquito más keynesianos. Estamos en 1886, cuando se da esa constitución. Ahí viene pues una serie de inquietudes, que es la apropiación de la propiedad privada, la consolidación de la familia. En el 86 pues, venía el concepto teocrático, que todo se hacía de acuerdo con un Dios. Hoy en día es diferente. Hoy en día la Constitución se promulga con base y soportado en el poder soberano que tienen los pueblos, pero mantiene algunos rasgos importantes, como es el respeto a la propiedad privada, como es la constitución del núcleo familiar a través de la familia y con su división geopolítica, su estructura burocrático-administrativa y su regulación para poder establecer normas y leyes. Cuando ustedes miran, por ejemplo, el caso de las actuales reformas en el contexto nacional, observamos que existen los tres poderes de la rama del poder público: el poder legislativo, judicial y el ejecutivo. Pero existen a la par de ello unos órganos de control, que son la Fiscalía, la Procuraduría. Todo eso son elementos que conforman nuestro Estado. Y hemos visto que toda esa estructura que se
conformó en el 91, tiene su relación de lo que se denominaron pesos y contrapesos dentro de nuestra sociedad. De ahí que cuando se va a hacer una modificación en un momento determinado de unas normas o leyes marco, requieren unos procesos en el legislativo, que es el Congreso de la República. Y allí comenzamos a ver de que las tendencias del pensamiento socioeconómico y político de las comunidades comienzan a tener unas injerencias y vemos como ciertos momentos hay como desespero de algunos de los actores que están dentro de la estructura del Estado de tratar de incidir en otros actores. Entonces, donde comienzan a hablar de la autonomía de las ramas del poder público, de la autonomía de los órganos de control. Entonces, vemos que nuestra estructura pues ha dificultado mucho la exploración de la antropología económica. Y hoy en día se llaman investigadores científicos sociales, los que se desarrollan a mirar todo este tema. Sin embargo, no quiere decir que nuestras comunidades indígenas no tengan unas conductas parecidas al Potlas o al Kula y que sus relaciones no tengan unas relaciones míticas, ¿no? Vemos que todavía la Constitución, en su sabiduría, en sus artículos, dentro de los 10 primeros artículos que son los bases, establece que se debe respetar la cultura y de las etnias nativas en el territorio nacional. ¿Eso qué implica? Que ellos allá tienen sus propias normas, sus propias leyes, y es algo que es interesante tener en cuenta para ver nuevas formas de estructuras económicas que podrían ser posibles de pronto desarrollar más adelante dentro de la sociedad. Bueno, siguiendo aquí con la lectura, aunque muchos temas de investigación recurrentes en la agenda de las ciencias sociales podrían beneficiarse del estudio de sus teorías y perspectivas. En general, las relaciones disciplinarias entre la economía y las ciencias sociales en Colombia han sido difíciles y poco productivas. Economistas y científicos sociales se acusan mutuamente la falta de rigor o sentido crítico y pocas veces se resuelven a debatir en términos que no se excluyan entre sí. Esa ha sido la gran discusión entre los antropólogos, entre los economistas y entre los que creen en la antropología económica, entre los que creemos en ese tema. Entonces, eso ha evitado que se evolucione. Sin embargo, es importante que el economista contemporáneo comience a desarrollar nuevas visiones, nuevas percepciones de cómo mirar el mundo. En la parte cognitiva, la antropología económica, junto con otras disciplinas como la historia, la psicología o la geografía económica, intenta precisamente mediar en esta oposición en apariencia irreconciliable entre entre los investigadores sociales y los economistas. Y en este proceso ofrecen valiosas posibilidades analíticas y metodológicas. Un momentico, salgo de acá. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo actual. Es lo que nos permite comprender nuestra realidad como sociedad. Allí ya vamos a entrar un poquito más en la parte económica. Eh, la antropología económica es una excelente, tiene una excelente oportunidad para explorar las posibilidades de una reactivación por el interés de la antropología económica, que ha respondido, entre otros factores, a las últimas crisis financieras. Bueno, acá lo que yo quiero que observen, lo que me gustaría que observaran, es cómo vamos a articular lo global con lo territorial y con lo local, que es lo que les está pidiendo puedan observar. Yo estoy retomando un ejemplo grande,
que vamos a abordar más adelante, que tiene que ver con la gran crisis del 2008. Por lo tanto, retomo a las últimas crisis financieras globales, como puede verificarse en el volumen de publicaciones y eventos académicos que se han dedicado al tema en los últimos años. O sea, hablamos mucho de las crisis. Hoy en día, pues tenemos más crisis. Tenemos la crisis en Rusia con Ucrania, tenemos crisis abajo con Israel y los palestinos. Hay unas crisis globales, unos conflictos globales, conflictos de intereses entre Estados Unidos y China, que son como los dos ejes comerciales más grandes del globo, y así se van irradiando una serie de problemas. En el caso nuestro también tenemos algunos conflictos con migraciones masivas de unos territorios hacia otros. Por ejemplo, los migrantes de África que van a Estados Unidos, que pretenden cruzar el Golfo de Urabá para llegar a Panamá, conectar a México y pasar por el hueco a los Estados Unidos. Entonces, todo eso es algo que estamos mirando y que es interesante analizar. Con este fin, quisiera proponer algunas coordenadas que nos ayuden a identificar los temas y preguntas principales en este campo de estudio, así como sintetizar sus desarrollos históricos para ponerlos al servicio de los problemas contemporáneos. Es lo que he venido haciendo. Voy a hablarles muy cortamente de la crisis del 2008, que es un momento histórico, pues, súper interesante y que nos causa mucha curiosidad. Estudiantes, hasta el momento, ¿alguna inquietud o todo está claro? Bueno, por ese silencio, presumo que todo está siendo muy claro para ustedes. Bueno, en el 2008 se hizo visible en los medios globales de comunicación una serie de desfalcos financieros que venían teniendo lugar desde hacía varios años en el mercado bursátil. Aquí abro un paréntesis, me estoy refiriendo al mercado de Wall Street en New York y al tema de los bonos financieros, que más adelante muchos fueron bonos basura, que se va a generar la crisis del 2008, que se va a irradiar a nivel global. Entonces, sostenido en la excesiva confianza en la autorregulación de los mercados. Acordémonos, dentro de la teoría neoliberal, la intervención del Estado en los mercados debe ser mínima, porque los mercados deben de tener la capacidad de autorregularse. Eso es algo que ustedes han estudiado en la teoría económica. Entonces, este exceso de confianza puede interpretarse en el ámbito ideológico como la prueba de la hegemonía de la doctrina del libre mercado, que el célebre economista, el doctor Milton Friedman, declaró invencible en la década de 1960. Acordemos que Milton Friedman es de la Escuela de Chicago, es un teórico monetarista. Él fue uno de los asesores fuertes para sacar de la crisis a la economía chilena después del golpe que da Pinochet a, a Allende, que era un presidente de corte más social, podemos decir, de izquierda, y Chile estaba sumido en una profunda crisis. Cuando se hace el golpe de Estado, se conforma una coalición de gobierno que se impone allí, que es presidida pues, por la bota militar, el golpe de la bota militar, que genera Pinochet, gobierna durante varios años, pero con el asocio del doctor Milton Friedman, más toda su teoría monetarista, más todo el concepto de economía de mercado dentro de un modelo de economía capitalista neoliberal, logra que Chile tenga una época, un crecimiento bastante interesante. Llegó a tener dos dígitos el crecimiento del PIB en Chile, mientras nosotros caminamos en indicadores del 3, 4 y 5%, ellos caminan entre 11 al 15%. Por lo tanto, es una diferencia muy marcada en crecimiento del Producto Interno Bruto. En particular, volviendo al tema de la crisis, los fraudes en el sistema de los créditos hipotecarios
iniciaron una recesión en el sector inmobiliario que trascendió rápidamente a otros sectores económicos, primero en los Unidos y luego al sistema global asociado a la economía estadounidense. Esto lo hizo un autor Bass 2009. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Eh, Dentro del sistema de Wall Street, los bancos, la banca, tenía un proceso de compra y venta de bonos hipotecarios. Estoy hablando de 2008. Antesito, y hace 4 años atrás hacían esas prácticas. Cada vez que se compraba o se vendía una cédula hipotecaria de un predio, pues tenía una ganancia que eran en ese momento aproximadamente $5.000 por transacción. O sea, estaríamos hablando de 20 millones a pesos de hoy más o menos. Claro, cuando un bien tenía 100 transacciones, entonces ya no valía el bien, por decir algo, 50 millones, sino que había que sumarle lo de las 100 transacciones. O sea, había que sumarle 500 millones de pesos más. O sea, el bien ya no valía 50 millones, sino que en teoría debería valer 550 millones por el cúmulo de transacciones. Estoy tomando un ejemplo muy, muy abrupto, muy grueso. ¿Eso qué hizo? Eso hizo en un momento determinado que las deudas están en los bancos, pero como cada vez que se vendía una cédula hipotecaria se le agregaba un valor a esa cédula hipotecaria, pues llegaba un momento determinado que el préstamo de la cédula hipotecaria valía mucho más que valía el inmueble. Por lo tanto, esos bonos comenzaron a ser invendibles en un momento, porque ya la gente, los comerciantes en la bolsa dijeron, no, no podemos llenarnos de bonos basura porque nos podemos quebrar. Ellos, los norteamericanos, hicieron pues una serie de estrategias. Por ejemplo, cuando alguien vio la película de Lobo de Wall Street, ve muchas de las estrategias que se trataron de planear y ve la crisis de cómo muchas empresas perdieron su capital, mucha gente perdió su patrimonio y se perdió una gran cantidad de dinero en este proceso en el 2008. Por lo tanto, ahí hay una gran reflexión. Si el mercado es probable, es posible que pueda tener su autorregulación. Para información de todos, como complemento y no dejar el tema abierto, ¿qué hizo el mundo para solucionar su problema? El gobierno inició, la crisis inicia en Estados Unidos, pasa a la bolsa de Japón, luego pasa a China, luego llega a Alemania, de Alemania se pasa a Londres. Todo el mundo comienza a tener una gran crisis. También de Londres va a venir a Río de Janeiro. A nosotros nos afectó, pero no tanto porque las inversiones nuestras, más que todos los de los fondos de cesantías, en el exterior, en la Bolsa de Nueva York, ustedes saben que los fondos tienen que invertir en títulos parte de los ahorros de las pensiones, perdón, de los trabajadores. Tenían inversiones más que todo en el sector real de la economía. Entonces, todo por eso no nos afectó tanto. Pero lo que quiero decirles es que la solución que llega, se optó por una solución muy parecida a lo de los años 30: intervención del Estado, inyección de capital financiero directamente a través de la figura de préstamos que se hicieron a las grandes corporaciones para que generara más empleo y políticas muy parecidas se toman en Suiza, en Tokio, en Beijing, Londres, en Brasil, y por eso es que la crisis se logra eh, trancar con la medida de la intervención del Estado, algo que había propuesto Keynes en la crisis de los años 30, que yo me imagino que los que están viendo macroeconomía, introducción a la macroeconomía, han estudiado interesantemente los procesos de demanda agregada, oferta agregada, inventarios no deseados, eh, inversión productiva, niveles de expansión de masa monetaria, contracciones de masa monetaria, política de comercio exterior, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que ver dentro del modelo macro. Sin embargo, no podemos perder la visión de que muchas cosas parten de lo económico y parten de lo social. Por lo tanto, aquí ya llegamos a una conclusión que en particular los fraudes del sistema de crédito hipotecarios
iniciaron una recesión en los Estados Unidos y eso es lo que hemos venido mostrando. Entonces, ¿cuál era el interés por explicar la crisis del 2008? Pues entonces intentan, a través de los diferentes mecanismos, afectar la opinión pública, se centró en la crisis y se miraron las causas y consecuencias. Es algo que, pues, de una manera muy rápida he querido observar. De las causas es que se llegó a la conclusión que los mercados financieros requerían unas regulaciones y que esas regulaciones debería establecerlas el gobierno. No deberían de ser tan libres porque generan problemas en los mercados. También pues la crisis tuvo un fuerte arraigo en la opinión pública y eso genera unos nerviosismos en cuanto a los términos de inversión. Para poder hacer claridad, tengo que referirme a un tema de cómo funcionan las bolsas de valores. En las bolsas de valores van las empresas que necesitan recursos. ¿En qué forma van? Las empresas tienen unos carteles suscritos y hacen, por ejemplo, las anónimas, inclusive las limitadas, hacen una emisión de acciones. Esas acciones las matricula uno en la bolsa de valores. Cuando esas acciones se matriculan, las acciones se venden. ¿Sí? O los bonos se venden o la cédula hipotecaria se vende. La gente que los compra esperan tener unas utilidades sobre las acciones que han comprado en la bolsa. O sea, si usted compra, por ejemplo, acciones ahorita de General Motors en Colombia, pues usted puede predecir que por la crisis que ellos atraviesan actualmente, sus ganancias no van a ser muchas. Entonces uno esperaría que la acción baje en el mercado para poder comprar, pero el fenómeno realmente de inyección al, a la empresa es en la venta por primera vez de la acción. O sea, cuando se vende en la bolsa de valores, cuando ella sale, en ese momento es que le entra el capital a la empresa. Ya los otros procesos de venta y compra se generan en el mercado en la libre oferta y demanda, pero ya la empresa no vuelve a recibir más dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? La empresa cuando tiene utilidades hace, reparte anualmente las utilidades entre sus accionistas. Eso es cuando vemos que cada año hay junta de accionistas. También pueden tener pérdidas y es cuando vemos que las empresas comienzan a caer en el mercado su precio accionario. Y muy seguramente ya cuando los particulares quieren vender esas acciones, pues la empresa no va a querer comprarlas porque está en quiebra. Es algo que hay que estar mirando. Por eso es que afecta mucho a la opinión pública. En nosotros, en nuestro caso, el sistema bursátil es todavía muy incipiente. Si es bien cierto y manejan muchos millones de pesos, no es menos cierto que es una práctica inusual. Generalmente la gente prefiere invertir en CETES, que es una renta muy baja, pero es segura, y no arriesgarse comprando acciones en la bolsa de valores. Les voy a explicar muy rápidamente. Cuando ustedes van a la bolsa de valores y acuden a un corredor, porque uno directamente no las puede comprar las acciones, tiene que contratar a un corredor de bolsa. Ese corredor, por comprar la acción que uno diga o que ellos le aconsejen, cobran un dinero. Uno tiene su acción. Cuando uno desea vender su acción, supuestamente que haya subido su valor. Cuando van a vender la acción, ¿qué pasa? El corredor se la vende, pero nuevamente cobra una comisión. Entonces, esos costos eh, son costos que llaman de arbitraje accionario, afectan las utilidades en un momento determinado. Entonces, como la gente casi no sabe del mercado, pues es muy difícil que puedan colocar cuantiosos recursos. Hoy en día todo el proceso han venido desarrollándose a través de la banca como una institución que en el común de la ciudadanía tiene un arraigo importante. En otras palabras, la gente confía mucho en sus bancos, cualesquiera que sea su banco. Y cuando los bancos se comprometen a vender acciones, la gente se siente segura comprando.
La otro tema es que la gente cuando va a comprar una acción tiene que preguntarse cómo la voy a vender, porque hay veces que los bancos dicen, no, nosotros le vendemos las acciones, pero no se las recompramos. Entonces tiene que ir ante un corredor, ir a la bolsa y colocar las acciones. Entonces es un proceso muy interesante que afecta a la opinión pública y que tiene sus causas y sus consecuencias. Jóvenes, inquietudes hasta ahí, claro. ¿Alguien me puede decir cuál es la intención de hablar de todo este tema? Bueno, la intención de hablar de este tema es de que ustedes perciban cómo hay elementos sociales inviscuidos en las diferentes tomas de decisión que hacen las personas y cómo una historia nos acompaña en nuestro proceso. Bueno, volviendo otra vez a todo esto de las sociedades precapitalistas, básicamente pues hay algunos autores, por ejemplo, Guterman se arriesga en plantear una teoría general partiendo de la base económica que Guterman ha perfeccionado desde entonces. O sea, él acepta la teoría económica y dice que alrededor de él se generan unas relaciones sociales. Richard se dieron a la tarea de presentar las bases de los desarrollos de la antropología económica a una nueva generación de científicos sociales. Y Handler en su Hancock, en el que incluyeron varios textos de varios autores que han sido importantes en la reactivación del campo. Todos estos autores, ¿qué es lo que me están diciendo básicamente? Que existe una economía, que existe una sociedad y que hay unos comportamientos que estudiar. Es en esencia al leer a uno de estos autores. Bueno, vemos que hoy en día, pues la antropología económica, eh, ¿se acuerdan qué es lo que he hecho hasta el momento? Hasta el momento he atado dos elementos: la historia y la sociología. O sea, cómo la historia de las bolsas, de todo ese tema, se asocia a través de una desconfianza que se muere a través de nuestro desarrollo social. Eso pues va a enfrentar a los científicos sociales y los economistas, porque básicamente algunos científicos sociales ubican que los comportamientos económicos se compadecen con el sitio geográfico donde se den. Voy a explicar, por ejemplo, le hablé de la bolsa de valores y de la desconfianza que podemos tener para la compra de las acciones en el mercado bursátil. Una situación diferente a la que vive un neoyorquino, que él puede estar comprando y vendiendo a diario acciones en la bolsa de Nueva York a través de unos mecanismos muy dinámicos de su sistema financiero y a unos costos muy por debajo de lo que cobran nuestros corredores aquí en Colombia. Miren, aquí en Colombia hubo un momento en que el corretaje tuvo que bajar sus niveles de comisiones y tuvo que bajar sus niveles de los volúmenes de inversión. Antes, en Colombia, el corretaje se centraba en movilidad de dinero de 30 millones hacia arriba. Hoy en día uno puede hacer corretaje de 5 millones, 8 millones e ir conociendo estos mercados. No les digo que sea seguro, es muy riesgoso, pero ustedes como economistas, con el paso de los años, tendrán o querrán explorar y arriesgar algo de sus recursos. Acuérdense, cuando hablamos de riesgo de capital, uno no puede arriesgar una gran cantidad que le perturbe su estabilidad. Por ejemplo, en el caso mío, ¿yo qué capacidad de riesgo de inversión tengo? De riesgo que estaría dispuesto a perder, máximo 5 millones. Yo no tengo la capacidad de invertir 50, 100 millones. Por un lado no los tengo y por otro lado sería absurdo arriesgar tanto dinero porque yo básicamente vivo de dos actividades, uno que es la academia y otro
unos procesos fiduciarios que yo adelanto. Entonces, mis ingresos no son tan elevados. Mi paquete de inversiones está en la economía real y sería absurdo arriesgar tanto dinero. Por lo tanto, cuando estamos en este tema de las inversiones hay que tener mucho cuidado. Todo esto, mis queridos estudiantes, tienen que ver con lo que están trabajando ahorita. Hay que mirar sus fenómenos históricos, el contexto teórico y el contexto coyuntural. Por ejemplo, algunos de ustedes que están haciendo el trabajo ahorita, digamos, Lisette, eh, se pregunta, bueno, yo estoy haciendo la investigación sobre una tienda en el barrio El Chicó, en la 72 con Quinta. Estoy mirando una tienda. Cuando yo le pregunto al señor qué es lo que más vende, él va a decirme, tengo una respuesta que él vende mucho licor importado y básicamente lo que más se demanda en el sector son productos que provienen del extranjero. Entonces, tengo que mirar. Tengo que mirar un contexto histórico, que quiere decir de que allí, que esa tienda está ubicada en un estrato 6, que sus elementos, pues, de ser un estrato 6 dentro de un contexto teórico, estamos hablando de un ingreso promedio de familia de 20 millones de pesos. Por lo tanto, su esquema coyuntural y su modo de vida dentro del contexto social tienen que gente aparentar tener un buen carro, tener una buena vivienda, vivir en un buen colegio. Entonces, dentro de ese contexto hace que su consumo se comporte a esa realidad. Si ven cómo se pueden hacer análisis, mis queridos estudiantes. Si comprenden la importancia de poder comprender toda esta lectura. Todo lo que vengo hablando está dentro de la lectura. Perfecto, Duan. Jessica, ¿alguno me escucha? ¿Me confirman para ver si están escuchándome? Sí, señor, ha quedado todo claro. Sí, Listo, señor. Mackenzie. Johan, muy amable. Perfecto. Entonces, ya vamos mirando elementos que ustedes pueden desarrollar en su trabajo. Quiero hablar algo de los rasgos socioeconómicos globales. ¿Cómo se ve hoy en día la economía desde la parte de los científicos sociales? En una de las lecturas nos habla del capitalismo global, desarrollo inequitativo, es lo que se da en las relaciones norte-sur. En una época, por allá en la época de los 80, usamos dos términos que hoy en día me parecen súper curiosos: países desarrollados y países en bien desarrollo. En esa época creíamos que los países en bien desarrollo iban a ser desarrollados. Y hemos visto que a medida que pasan los años, las brechas norte-sur son más marcadas en el caso de América. Hay unos casos especiales, por ejemplo, como India, que hay ciertas partes de su economía se ha podido desarrollar dentro de una sociedad muy tradicional. También dentro del capitalismo global aparecen nuevas alternativas socialistas. Es lo que hemos visto en Francia, en Alemania, con los modelos socialdemócratas, es en donde no es tan solo la explotación eh, desmedida de la masa laboral, sino que el gobierno, a través de políticas sociales y a través de una democracia, propende por una mejor distribución de la renta nacional. Entonces, donde vemos que en las recientes celebraciones del 1 de mayo en Francia los trabajadores piden por un mejor régimen pensional. En España están luchando por un régimen contractual mucho más equitativo, en donde los trabajadores puedan tener algo de las ganancias que tienen las empresas. Entonces, esos son como los rasgos globales de nuestra economía en el planeta. En Latinoamérica se han presentado una cuestión terrible,
una desindustrialización fuerte. Miremos lo que pasa en Colombia nomás con la General Motor. Ahí había una industria que trabajaba a 600 empleados, sus salarios no eran malos salarios, pero a la decisión de la multinacional, eso pues genera estos rasgos. Y vemos que en América Latina muchas industrias han cerrado y se han ido de los diferentes países. La reprimarización es la actividad mediante la cual se venden los recursos naturales. Entonces, donde vemos de que se talan los bosques, se exportan, básicamente se exporta el carbón, pues, acuérdense de El Cerrejón, la mina abierta más grande del mundo. También vemos la exportación del crudo colombiano, del gas, etcétera, etcétera. Todo esto está unido a una actividad del extractivismo, como son las minas, como son hoy en día el platino y el cobre, que van a ser muy apreciados en los mercados. Y en Colombia, ¿qué es lo que se pretende? Pretendemos enfocarnos o enfrentarnos a los actuales retos globales. Por lo tanto, retomando el tema del 2008, la crisis en los Estados Unidos por una excesiva confianza en la autorregulación, eh, se llega primero a entender los siguientes procesos. Hubo fraudes, hubo recesión del sector inmobiliario, que hasta hace como 5 años vienen saliendo. Y miren, la cuestión fue tan grave que cerca a Miami se construyeron condominios que se terminaron de construir como en el 2016 y el 2017. Y son condominios de 400, 500 viviendas eh, familiares, en los cuales actualmente viven 6, 7 familias. Entonces es un proceso muy tremendo. Y eso pues afectó al sistema global y afectó a la economía estadounidense. Entonces vemos cómo hay eventos que afectan a nuestra sociedad. Cuando se estudió la crisis en el 2008, en la academia la asociamos con la Gran Depresión del 1929. Es el famoso crack de Wall Street. Algo lo llamó, eso fue en octubre, el Jueves Negro. Es algo muy parecido a la crisis financiera del 2008. ¿Qué es lo que se observa desde la academia? Se estudió el fenómeno desde posibles causas y soluciones. Se identificó la supuesta precariedad y fragilidad del sistema capitalista. Cuando hacemos eso, obliga a los antropólogos económicos o a los economistas que tengan que tratar de identificar nuevos mecanismos. No sé si será un mecanismo socialdemócrata, no sé si sería una comunidad, una economía de sociedad, no sé, pero obliga a pensar sobre eso. Aquí se volvieron contra las ideas de Milton Friedman, o sea, el mercado no es capaz de autorregularse por sí mismo. Se propone fortalecer los controles del Estado sobre los mercados financieros, se castiga la especulación financiera. Es algo que en nuestro medio no se ha visto todavía. Porque si ustedes miren al mercado financiero, en Colombia el uso de una tarjeta de crédito tiene un costo. El tener su dinero en una cuenta de ahorros tiene unos costos que muchas veces son indirectos. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta de ahorro y usa una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, perdón, cada vez que haga una transacción le cobran por usar su dinero, le cobran el movimiento. Alguien dice, no, además son 3.000, 4.000 pesitos, sí, pero es dinero. Si usted suma eso por una cantidad N de transacciones, hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí la gente tiene que ser consciente y vemos cómo el mercado comienza a, a permearnos. Por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito. Eso constantemente le están ofreciendo a la gente y cuando la gente no es consciente del riesgo
en que incurre, porque hay una cosa que afecta al ser humano, que es el deseo de saciar el apetito eh, indefinido de necesidades inciertas. O sea, la gente con una tarjeta de crédito dice, no, me venden un carro, me venden, me hacen una promoción en un almacén determinado y no me aguanto la tentación de comprar. Entonces, todo eso lo hace el mercado y todo eso está afectando a los seres humanos. Por eso es tan importante la concienciación en estos temas. Eh, Algo que nos han hablado es no confiar en la proverbial mano invisible. Acuérdense en los que ya están en tercer, cuarto semestre, ya estudiaron a Adam Smith, hablaron que vieron cómo la mano invisible hacía que los precios del mercado giraran alrededor de un precio natural del mercado. O sea, en una línea recta y sobre el cual suben y bajan los precios reales. Pero el precio natural es un precio que se establece. No me vayan a preguntar cómo se calcula el precio natural, porque eso Keynes nunca lo definió, pero así lo hace su teoría. En conclusión, se debe analizar críticamente la economía desde las ciencias sociales, en otras palabras, desde la antropología económica. ¿Para qué? Para evitar que todo esto pase. Si nosotros hacemos esos análisis, entendemos que el ser humano trata de aprovechar al máximo las oportunidades, que el ser humano puede ser indolente frente a la necesidad del otro ser humano, que la mano invisible, el tema de los puntos de equilibrio, que eso es algo en un momento determinado incierto, porque de donde parte el mercado de condiciones de competencia perfecta es un mercado que no existe. Entonces, para poder tener herramientas como economistas que nos ayuden a ser mejores economistas, es poder desarrollar la antropología económica. Por lo tanto, para muchos estudiosos de la crisis del 2008, hizo evidente la necesidad de retomar el trabajo sobre la antropología económica, entendida como la perspectiva más inclusive para pensar en las posibilidades económicas. Mis queridos jóvenes, lo que yo quiero decirles es que no se vayan a limitar con el tiempo a interpretar y a transmitir solamente los postulados de los economistas ortodoxos. Yo sé que tenemos que estudiar micro, yo sé que tenemos que estudiar macro, yo sé que vemos macro uno, macro 2, yo sé que vemos teorías de juegos, y yo sé que vemos geografía económica, sé que vemos todo eso, pero a la vez que estudiemos eso, tenemos que articular o analizar la fenomenología social de las personas. Entonces, eso es algo que hay que tener presente, porque, por ejemplo, los que están viendo macro uno, ven el modelo IS y LM, Investment Saving Liquid Money, y piensan que con teorías monetaristas o fiscalistas pueden lograr el equilibrio económico sin tener en cuenta que la productividad, o sea, que la oferta agregada parte de la utilización adecuada de la mano de obra y que ésta tiene que ser retribuida de una manera adecuada. Cuando hacemos ese análisis ya entramos a ver la parte antropológica, pero es lo que los indicadores se resisten. Cuando ustedes ven modelos económicos, les enseñan una plataforma que meten datos, pero los resultados de esos datos no saben lo que significa. Entonces hay que mirar, hay que preguntar y hay que aprovechar al máximo estos cursos. Esto nos remite de nuevo a la importancia de la disciplina en la concepción de una economía humana. Ahí voy a darles un mensaje de algunos economistas que dicen, eh, de más que todo un economista muy importante, Manfred Smith. Manfred Smith es un economista chileno de ascendencia alemana y él dice, la economía el ser humano está al servicio de la economía o la economía debe estar al servicio del ser humano. Es algo que tenemos que reflexionar, que es importante que nos preguntemos cuando
ustedes reciban ese título de economistas y cuando comiencen a ejercer, ya sea desde a puestos burocrático-administrativos en dentro del Estado, en las alcaldías, cuando hacen procesos de planeación, procesos de presupuestos, diseños de crecimiento territorial, diseños de acueductos, de vías, todo eso, constantemente uno tiene que preguntarse, bueno, ¿la sociedad está al servicio de la economía o la economía al servicio de la sociedad? Porque muchas veces uno resulta siendo esclavo de la economía. Es cuando ustedes ven que algunos de sus padres trabajan en dos, tres trabajos para poder cumplir los requerimientos de sus hogares, en donde vemos cómo el estrés por pagar un crédito hipotecario hacen que tengan que trabajar todos en la familia para poder cumplir con la economía. Son aspectos que tienen que estudiarse, que tienen que analizarse para que podamos ser mejores seres sociales. Por lo tanto, que se interese por la satisfacción de todas las necesidades, no solo por aquellas que se puede cubrir el mercado, también los bienes públicos, la educación, la seguridad, ojo, el medio ambiente y por cualidades intangibles como la dignidad, que no pueden ser reducidas a indicadores económicos. Por ejemplo, cuando se hablan de subsidios en muchos sectores, no se dan de cuenta la sociedad que atropella la dignidad de muchos individuos. Cuando individuos que están en los niveles de pobreza extremos deciden vivir de la indigencia pidiendo limosna, uno mira cómo la misma sociedad se conduele y comienza a dar eh, una limosna a los que lo piden, pero se olvida qué pasa con la dignidad de ese individuo. Ese individuo ya no quiere volver a trabajar, ese individuo quiere vivir del auxilio de los demás. ¿Por qué? Porque ya perdió, ha venido perdiendo su dignidad. Entonces es algo que nosotros tenemos que luchar, porque no todo lo podemos volver indicadores económicos. Por ejemplo, recientemente en el globo se está cuestionando sobre la medición de la economía a través del PIB. ¿Y sabe por qué se habla de eso? Porque se dieron cuenta que las economías no pueden seguir creciendo de manera desmedida a través del tiempo. O sea, no todos los años vamos a crecer siempre 5%, 5%. Si usted mira, cuando crece a esos momios, puede identificar que se ha consumido los productos, los recursos naturales en una gran cantidad. Y si siguen produciendo así dentro de muchos modelos económicos, pues van a acabar los recursos naturales. Y acordémonos que lo único que tenemos es esta tierra, esta roca. Cuando se acabe esta roca, la especie desaparecerá. No hay más que hacer, a menos de que viaje al exterior. Pero a corto plazo, si seguimos explotando de manera desmedida, pues la sostenibilidad de nuestra especie se va a ver amenazada. No tan solo la económica, sino la pervivencia de la raza humana. Entonces, por eso es de que se hablan de modelos de crecimiento. Cuando en el gobierno de Petro comenzaron a hablar de crecimiento, la ministra del Medio Ambiente, de Energía, todo el mundo le vino encima, que no sé qué, cómo pretender que nuestra economía no crezca. No, ella cuando habla de un modelo de crecimiento quiere decir, tenemos que ser conscientes que si que tumbamos un árbol, ¿por qué lo tumbamos y para qué lo tumbamos y cómo vamos a resarcir el daño a nuestro medio ambiente? Eso es lo que nos dice la economía del modelo de creciente. También nos dice, hoy en día lo importante no es producir productos para el consumo masivo, de las comunidades, como se hace hoy en día. Hoy en día se hablan del rediseño de productos, me explico. Si en estos días hablábamos de que, por ejemplo, si yo fabrico un coche que no sea para 5 años, que sea posible a través de procesos de repotenciación y de refacción, alargarle la vida útil a los vehículos y así a muchos bienes. Por ejemplo, dentro de todo este modelo de la economía circular, vemos que el arrendamiento de cosas es muy importante. Si yo no necesito el carro mucho, ¿para qué mantengo un carro guardado de 100 millones de pesos? Con esos 100 millones, si los meto a un CDT, en el año me va a dar 15 millones. Más bien,
¿qué puedo hacer? Pues muy seguramente el alquiler de un carro por día puede valer aproximadamente 200.000 pesos. Digamos un carro de 500.000 pesos, uno de alta gama, día. Si lo uso durante, digamos, 10 días, en el año me gastaría 5 millones. Y si me estoy ganando con el dinero 15 millones, estoy obteniendo un excedente de 10 millones. Son los temas que hay que hablar hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, cuando la gente va a una fiesta, yo, por ejemplo, no uso frac. Pero si me tocara, pues yo no me voy a comprar un smoking. ¿Yo qué hago? A un buen almacén de alquiler de prendas, alquilo una prenda, la mando a lavar y la utilizo, porque va a ser para 2, 3, 4 horas. Vemos que el mundo va cambiando. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, nuestros padres, ellos compraban un smoking y el smoking ellos terminaban usarlo, como no servía para ir a trabajar, pues lo terminaban usando como un chiro para hacer mecánica en la casa, para hacer los trabajos en la casa. Igual pasaban con las señoras, compraban unos trajes de luces muy bonitos, pero como nomás era una fiesta cada 5 años, pues esos se apolillaban y se dañaban. Entonces preferían gastarlos en las labores domésticas. O sea, ya el mundo va cambiando. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una presentación en PowerPoint, cobran por decir algo 30 millones, van a dar una conferencia, no es necesario que se compren un video simplemente alquílenlo. Si usted tiene montada una empresa de servicios y necesita unas instalaciones, no se ponga a comprar una oficina, alquílela, alquílela y desarrolle su actividad. ¿Qué sucede cuando uno alquila? Pues que tiene movilidad en el mercado, en un sitio no lo puede ir bien, se puede mover a otro. O sea, que hay que mirar los negocios desde el ser humano, cómo pueden ser mejores para el ser humano. Por lo tanto, he retomado esto ya dentro de las lecturas que están haciendo de Human Económico, representar la crisis, bienes que cubre el mercado, la economía humana, cualidades intangibles de la dignidad y satisfacción de todas las necesidades. Acordémonos que existen unos bienes que son bienes públicos locales, bienes públicos regionales y bienes públicos globales. Eh, Eso es como una pequeña reflexión. Bien público global, la paz. Bien público local, el agua, la luz, el teléfono. O sea, hay unos bienes que son regulados por las entidades locales y territoriales y otro por las autoridades globales. Pero todo esto tiene que ver siempre con un enfoque en la economía humana. Lo último es lo que siempre se ha propendido, es la satisfacción de las necesidades, no tan solo la venta de mercaderías a grandes volúmenes. Mira cómo es todo este tema, miren cómo es todo este tema de la economía humana. Ustedes se acuerdan el tema de los productos gaseosos con altos niveles de concentración de azúcar. Fue necesario que el gobierno nacional sacara una regulación. ¿Qué pasó al inicio? La gente hacía caso, no consumía ciertos productos líquidos porque son dañinos para el organismo. Hoy en día, ¿cómo está eso? Volvió a la estabilidad. El que le gusta una determinada producto gaseoso oscuro, lo va a consumir, o claro, lo va a consumir y vuelven a sus hábitos de consumo. Pero es donde la comunidad y la productividad deben enfocarse en toda la satisfacción de las necesidades humanas con responsabilidad social. Eh, Básicamente, este es una evolución de la antropología, ¿sí? Desde el mundo de Polanyi, pasando por Marcel Mauss. En el mundo antiguo la economía se centraba en la administración doméstica. Hablo en la economía griega. eh, de Sócrates, Platón, 400 años antes de Cristo. La medieval se desarrolla el concepto de propiedad y origen del valor. O sea, estamos en el medioevo, el feudo, eh,
y algunas teorías que nacen con Adam Smith, la teoría del valor y David Ricardo. Y en el siglo XIX y XVII hablamos de la economía política, la división del trabajo y las leyes del mercado, que es en donde estamos actualmente. Aspectos centrales de la antropología. Espero que que esto sea como muy fundamental para su ejercicio profesional. Valor, origen del valor, sus transformaciones, tensión entre la solidaridad y el egoísmo, de eso hemos hablado. Moral, legitimación de juicios morales, concepciones culturales del intercambio y esferas del intercambio. Todo eso hay que estarlo mirando constantemente, pese a que estudien diferentes elementos. Ya hablamos del formalismo, ya hablamos del sustantivismo, que son la gran discusión que tenemos. Nuevamente les recuerdo, el formalismo es la posibilidad de aplicar teorías económicas modernas en el estudio de las sociedades premodernas. Y el sustantivismo hace énfasis en en la importancia de la diferencia cultural en el análisis económico. Es muy diferente analizar la economía en Indonesia a la economía colombiana. Es muy diferente, mire, en lo local, mirar el comportamiento de un agricultor en Gámeza, Boyacá, a 3.600 a 3.400 metros, a un cultivador en Cajamarca de papa. Son comportamientos diferentes, están dentro de un territorio, pero hacen procesos muy, muy interesantes, pero son diferentes. Bueno, quiero terminar hablando lo que existe la antropología psicológica, la etnografía reflexiva, la antropología del dinero, la antropología del consumo, la antropología del desarrollo y la fragmentación institucional. Son formas de cómo se puede ver el mundo. Y es pues, interesante. Eh, La antropología hoy pues observa desigualdad, inequidad, hay alternativas socialistas, prefiero hoy en día llamarlas socialdemócratas, y existe una realidad que es la economía global, que está permeando los diferentes escenarios y es donde ustedes se pueden centrar a observar los fenómenos económicos. Alguien me dice, pero bueno, Germán, ¿cómo podemos hacer eso? Listo, mijo, mire, si usted mira el capitalismo global, mira el mercado, por ejemplo, del azúcar, cuando usted mira a nivel global existe una desigualdad. El azúcar que se importa sale a a un costo mucho más valor que la azúcar que se produce en Colombia. Entonces, cuando de una manera irresponsable se permite la importación de productos que se pueden generar en el país, eso afecta a la economía y eso está dentro de la economía del capitalismo global. Entonces, es donde los estados, los gobiernos deben ser responsables y si no hay desabastecimiento, no permitir la importación. Así pasa con los quesos, con las leches, pasa con muchos productos que ustedes pueden ver y también la misma inequidad. La antropología pues mira el desarrollo de los pueblos. Ya vimos que la descomposición de la propiedad de la producción y el intercambio, el capitalismo es deslocalizado y heterogéneo. O sea, él se desarrolla de formas diferentes. Y el capitalismo integrado con el socialismo, pues tiene que la plusvalía y la redistribución. Son dos temas que se pueden ver a través de la evolución de los pueblos. En la parte superior de la diapositiva vemos que parte de la economía doméstica viene el feudo, se desarrolla el pueblo a través de los burgos, de los grandes castillos, allí pues se van a desarrollar las ciudades, aparece el Estado moderno y eso conforma el mundo. Y a través de todo eso, en todo el proceso, ¿qué es lo que se hizo? Se fue recomponiendo la propiedad, la producción y el intercambio. Por eso es que decimos que el capitalismo es deslocalizado, ese no es un solo punto, y es de diferentes formas. Hay capitalismo comercial, hay capitalismo industrial, hay capitalismo
agroindustrial, etcétera, etcétera. Mientras que las propuestas del integral del capitalismo con el socialismo es lo que llamamos los socialdemócratas, miran la explotación, la pluralidad sobre el valor y la redistribución moral. Este último tema es muy complejo, es algo que tiene que ver con el concepto de Estado y con el concepto de sociedad. En América Latina hemos visto unos fenómenos. Por ejemplo, hay una configuración cultural en el campo, existen migraciones que eso ha afectado recientemente mucho las economías, la reestructuración de la sociedad y hay de un desarraigo. La gente no se siente ni de aquí ni de allá y eso es muy, muy tenaz, sobre todo en las grandes ciudades. En Colombia, la reprimarización de la economía se ve a través de que un desalojo violento de las tierras. Miremos lo que ocurrió en la época del narcotráfico en todo lo que es el Magdalena Medio. Hay una expansión de monocultivos y hay una explotación minera indiscriminada. A eso hay que agregar la indiscriminada e ilegal, que es lo que hemos venido observando recientemente. La recomposición de la inversión estatal, vemos todo esto, cómo se requiere hoy en día en todas las partes del país, vías de cuatro generación, vemos vías con muchos problemas como la vía al llano, vemos puentes que han tenido problemas. Todo esto requiere una recomposición de las prioridades de la inversión. Es importante la infraestructura vial e industrial y se siguen presentando conflictos por la tierra. Recientemente hemos visto que el actual gobierno ha tratado de hacer una reforma eh, territorial en cuanto a la propiedad de la tierra cultivable, pero allí hay serios conflictos y serios problemas por el uso, por la lucha de la propiedad. Jóvenes, uy, pensé que no iba a terminar hoy. Muchas gracias por su atención. Espero pues sus comentarios o si quieren hablar sobre la tarea con el mayor de los gustos, estoy atento para responderles. No se les olvide escribirme en el correo. Si no me escriben el correo, se me pasa por el alto y después es muy complicado resarcirlo. De pronto, una vez terminamos esta tarea, voy a hacer un CIPAS para mirar cómo vamos a hacer el examen final. El examen final lo van a sacar los que han sido como organizados de los trabajos anteriores. Por lo tanto, es una praxis del conocimiento y de pronto podemos aprovechar todo lo que han aprendido en el curso. Jóvenes, los veo hoy como tímidos, no temidos, sino tímidos. Hoy, Laura, cuéntame, ¿cómo vamos hoy, Laura? Buenos días, profe. Muy bien, ya me quedó más claro cómo elaborar la actividad y sobre todo la actividad en grupo. Sí, poder incidir sobre los compañeros. Algo que es muy terrible y que es muy, en un momento determinado puede llegar a ser frustrante. Uno esperaría que en el trabajo colaborativo, o sea, en el foro, coloquen propuestas y contrapropuestas. Por ejemplo, si yo podría decir en el foro, a mí me parece que la economía en, en el municipio de Villavicencio fluye adecuadamente porque cada vez que voy allá tengo para comprar arroz, carne y papa y yo vivo muy bien. Puedo colocarlo allí en el foro. Alguien puede decir, no, Germán, pero usted que se satisface con carne, arroz y papa, pero yo necesito comer caviar, necesito no tomar cerveza, sino importar un Ballantines, un whisky importado, etcétera, etcétera. Y se dé la reflexión para lograr un punto de acuerdo. Pero lamentablemente, muchos de nuestros estudiantes se enseñan solamente a colgar un aporte. Trin, trin, y casi siempre lo hacen faltando 3 días. Entonces, el estudiante que viene juicioso trabajando, que ha hecho sus lecturas, que ha asistido a la web conference, siente como un baldado de agua fría
cuando dicen, no, ¿cómo así? Faltan 3 días, tengo que hacer mi documento, ¿cómo se le ocurre mandar esto hoy en día y no participo en todo el foro? Entonces es donde hay que tener uno, pues, carácter, decir, mira, hagamos lo siguiente, llama a Germán, llama que él te puede dar una solución, nosotros no te podemos incluir porque nosotros hemos venido trabajando y pues así como te respetamos, te pedimos el favor que respeten nuestro trabajo. Hay veces que se ponen bravos y hay unos quiebres, pero acuérdense, ustedes van a ser economistas, van a ser científicos sociales y tienen que aprender a comprender y a relacionarse con la diferencia. Gracias, Laura. Mackenzie, ¿tú qué me dices hoy? No puede estar Pues ocupado en por este. Ah, ahora, por ahora me ha quedado todo muy claro y ya más o menos sé cómo abordar la actividad. sí, en tu grupo son como, los activos son como tres nomás, ¿no? Ahí hay unos planteamientos interesantes en ese equipo. Espero que con la charla de hoy puedas orientarlos mucho mejor. Eduan, su comentario que hoy en día está como, yo sé que está trasnochado por su trabajo, que no ha terminado el turno, pero ¿cómo vamos? ¿Qué más, profe? ¿Cómo está usted? No, yo muy bien, aquí ejerciendo mi labor académica. Cuénteme, mijo, Eh, ¿todo bien? todo bien, profe. Profe, pues de hecho, pues los únicos que en el grupo de nosotros, usted se ha dado cuenta que los únicos que estamos laborando ahí es Jessica y mi persona. Sí, Ya sí. Jessica hizo sus aportes ayer y pues ahorita yo voy a montar los aportes míos para cuadrar entre nosotros porque pues las cuestiones de las otras materias y eso, porque todos nos la dejaron para el 15. Sí, eso es. Entonces, es mejor si, o sea, cuadrar todo con tiempo para que usted tenga pues, la posibilidad de retroalimentarnos y de ayudarnos en llegado caso que alguna cosa llegue a estar mal, pues para nosotros alcanzarla a corregir y todo eso. Pero de todas Sí, maneras, muchas gracias hoy también por esta clase que nos ayudó a abrir un poco más acerca de la tarea y de la materia en sí que es lo importante, porque como nosotros, como usted muy bien lo dijo, nosotros como futuros economistas debemos de tener un énfasis en qué es lo que estamos estudiando y en qué es lo que nos vamos a graduar, para poder saber qué es lo que queremos lograr con esa carrera, porque de verdad claro, no es llegar y agarrar un título por un título y ya, porque sí, después con qué nos defendemos. sí, Iván, y algo que no es menos cierto es que uno estudia para mejorar en la vida. Uno puede mejorar en lo social, pero también hay que mejorar en lo económico. Por eso es que cuando uno aprende, por ejemplo, a hacer presupuestos, a mirar la planeación municipal, eso le abre a uno muchos, muchos espacios. Por ejemplo, uno se puede presentar a los puestos públicos, los que tienen amigos políticos pueden acudir a sus amigos políticos que les ayuden a buscar un puesto. Los que trabajan en la empresa privada, pues hacen bien su trabajo y aprenden técnicas, por ejemplo, de cómo hacer un presupuesto para una empresa, una estructura de costos, mirar los análisis de mercado. Todo eso que aprendemos desde la academia nos debe servir y debemos de tener esa visión. Acuérdense, todos merecemos estar mejor. Si la otra gente progresa, mi pregunta es por qué yo no puedo progresar. Entonces tengo que, como bien lo dice Dubán, tenemos que mirar un futuro y aprovechar el estudio que hemos realizado. Muchas veces el estudiante se desubica porque dice, bueno, yo trato de hacer proyecciones de X en y yo nunca veo que en la empresa se aplique eso, pero de pronto no en su empresa. Pero si usted va a trabajar, por ejemplo, en planeación distrital, tienes que conocer esos modelos. Otra cosa que les doy el aconsejo, porque ya prácticamente conmigo queda una sesión, que es el CIPAS que voy a convocar, y de pronto muchos de ustedes no estén presentes. Pero sí les doy un consejo cuando trabajen en cualquier empresa, pública o privada, cuando tengan que hacer algo que no saben, busquen un documento referente para poderlo hacer. Les voy a dar un ejemplo. Ya usted se posiciona en una entidad privada y el dueño le dice, miren, hágame un acta de inventarios.
uno comienza, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No, simplemente va al archivo, le pregunta a la secretaria o al colaborador más inmediato, miren cómo se hacen los inventarios en esta empresa, présteme uno. Y uno se guía. Acuérdese que todos aprendemos viendo. Ya cuando conocemos bien una realidad, tratamos de innovarla. Y hay veces que uno, por ejemplo, le da temores ejercer ciertos cargos. Le dicen a uno, miren, resulta que Pedrito Pérez, que es mi amigo, está de alcalde en el municipio X y quiere que le colabore como planeación. No dice, uy, voy a ganar 7 millones, 10 millones, 15 millones. Uy, pero qué miedo, ¿qué será eso? No, ahí es donde tenemos que cambiar la visión, mirar que dentro de los recursos que hemos tenido está la habilidad de analizar, comprender e interpretar y poder adecuar y readaptar. Eso es un consejo muy, muy de lo personal. Johan, hoy has estado muy parco. ¿Quieres comentar algo? Pues, profe, a mí me pareció que la clase ha estado muy dinámica, me gustó mucho, he aprendido mucho para poder hacer mi actividad. Listo, Johan, muchas gracias. Brandon, también has estado hoy como calmadito. Bueno, espero que esté ocupado, que no tenga micrófono. Lisette, cuéntame, ¿cómo nos sentimos hoy? Muy bien, profe. ¿Tú dónde es que estás? ¿Tú estás en la costa, es? No, en paz. Ay, me equivoqué casi, casi de polo a polo. Bueno, Jessica, terminamos contigo. ¿Cómo nos fue hoy? Hola, profe, muy bien. Yo ya hice, como mencionó mi compañero Juan, mi aporte, pero debido a lo que acabo de escuchar, debo hacer algunos arreglitos, pero también voy a esperar su retroalimentación. Perfecto, para todos les comento, yo casi siempre hago una retroalimentación que la hago generalmente faltando 8 días, ¿sí? O sea que me toca el lunes trabajar sobre ese tema. Ustedes preguntarán por qué no estoy encima de ustedes, porque yo no quiero que piensen como pienso yo quiero que ustedes construyan su pensamiento crítico a partir de las lecturas. Y lo que yo hago con ustedes es orientarlos, mostrarles un universo y ustedes toman sus propias decisiones. Jóvenes, nuevamente, muy agradecido de, primero con Dios que me da la oportunidad de vivir. Segundo, con ustedes que me dan la oportunidad para realizar mi ejercicio académico dentro del cual soy muy feliz. Una vez terminados estos agradecimientos, les doy nuevamente las gracias y les deseo el mejor de los éxitos. Ustedes, como mis más colaboradores, cualquier inquietud, no olviden hacérmela. Mi correo electrónico del personal es german.medina@unad.edu.co. Cualquier cosa de este curso que necesiten, con el mayor de los gustos, ustedes pueden contar conmigo. Les deseo un feliz fin de semana y una buen descanso y una buena reposición y una buena recreación a través del estudio. Muchos éxitos y gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Listo, Muchas gracias. Luan, listo, Muchas Maquel, gracias, profe. Jessica, Laura,